Totó, me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Bueno, pues efectivamente la presentación pues dice mucho, ¿no? En el sentido de que tengo un canal que hablo de cosas relacionadas con la ciencia, eso es verdad, y sobre todo hoy quería hablar también un poco de el mundo de desinformación, fake news, ahora encima con el factor de la inteligencia artificial que tenemos y en qué mundo nos vamos a encontrar, ¿no? En el mundo de Internet, las redes sociales, un poco cuál es la perspectiva y el futuro que nos separa. Así que como he dividido la presentación como en 4 grandes preguntas, ¿no? Que si vamos a poder discernir la realidad de la ficción, esto con el tema de la IA, que si viviremos en un mundo de desinformación, que si viviremos en un mundo lleno de charlatanes, o vivimos, y que realmente cómo vamos a poder adaptarnos a esos cambios, ¿no? Entonces, pues oye, las preguntas se las traen, y como diría uno de los grandes filósofos del siglo XXI, muy infravalorado, usted ha venido con efecto Rajoy, Mariano Rajoy, no es cosa menor, dicho de otra manera, es cosa mayor la tarea de hoy. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. Una de las grandes cuestiones, ¿no?, que nos atañen en el día es una de las antiguas botellas. Precisamente el pobre Mariano, lo visteis, ¿no?, atascado con la botella, que si la libertad, las empresas y todo eso. Toda la razón tiene Mariano. Que le den al planeta. Cuando hablamos de desinformación, un poco el plantel que nos encontramos es un poco este, ¿no? Que realmente son las grandes corporaciones viendo cómo Internet arde y dándole un poco igual, ¿no? Realmente, bueno, además no sé si ahora habéis visto, ¿no?, en el mundo de Twitter, X ahora llamado, ¿no?, con Elon Musk a la cabeza, como es una fábrica de absolutos bots, contenido de ultraderecha. Bueno, yo he dejado casi de entrar en X, porque realmente el contenido hecho por inteligencia artificial y dedicado simplemente a spamear contenido es terrible, ¿no? Pero un poco la situación es esa. Y esto realmente es una batalla que siempre está en nosotros mismos, ¿no? Todo empieza individual, aunque luego nos lo encontremos en Internet. Nosotros, lo que juegan las grandes empresas, las grandes redes sociales, es con nuestra atención, es la economía de la atención. ¿Qué ocurre? Twitter, Facebook, Instagram, incluso YouTube, ¿no? ¿Qué nos va a mostrar? Un contenido, el algoritmo está hecho para que el contenido que nos muestre nos guste, encaje con nuestras creencias. Entonces todo eso se va a retroalimentar y va a favorecer nuestro sesgo de confirmación, que al final es ir viendo y ir consumiendo lo que ya nos gusta. Por eso cada vez se va haciendo nuestras opiniones más extremas, ¿no? Y eso es obviamente una ala para la desinformación. Por eso esa batalla siempre eterna del pensamiento crítico. O sea, si ya nos vamos a Google, un pequeño experimento que podemos hacer es, yo a veces me lo he preguntado también, claro, esto me lo he preguntado, digo, cuando yo busco en Google, ¿busco para intentar descubrir la verdad o busco para confirmar lo que ya creo, ¿no? Porque esto muestra que realmente, depende de lo que le pongas, te va a salir artículos relacionados con esa afirmación que tú has hecho. Si ponemos el cambio climático es culpa de los humanos, ¿qué te va a salir? Contenido que afirma, o sea, que corrobora esa afirmación. ¿Por qué sabemos que los humanos causamos el cambio climático? Cambio climático, el ser humano ha calentado el planeta, el ser humano es responsable, Ah, pero ¿y si ponemos lo contrario? ¿Qué va a pasar? Efectivamente, nos va a salir contenido negacionista del cambio climático. El cambio climático no es nuevo, ni culpa del hombre, el ser humano no es responsable del cambio climático. ¿Cambio climático es realmente culpa del hombre? Que evidentemente miras las fuentes. Bueno, la primera teoría parece científica, pero bueno, que son vídeos de YouTube y etcétera, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos, oye, ¿cómo puede haber tanta gente negacionista de las cuestiones científicas con amplia evidencia detrás? Pues precisamente porque las redes sociales favorecen que tú vayas confirmando ese contenido que ya crees, ¿no? De hecho, en 2020, si no me equivoco, sí, Facebook hizo un reporte interno de sus trabajadores en el que intentó ver por qué la gente se estaba radicalizando en su red social. Radicalizando hablamos de que se creaban grupos neonazis directamente, o sea, hablamos de extremismo
también conspiracionismo extremo, ¿no? Pues de ese tipo de conspiraciones profundas, pero también llegando estudiaron sobre todo los neonazis. Y descubrieron que el 64% de la gente que se radicaliza en la red social es gracias al algoritmo. Es decir, tú empiezas a lo mejor en un grupo que puede ser, ¿no?, liberal, tendente de derechas, y te acaba recomendando el algoritmo cada vez grupos más extremos. Entonces volvemos a esa situación. Pero la realidad, ¿cuál es? Hoy en día, sobre todo la gente joven, pero bueno, en general, cada vez más, donde nos informamos y el contenido que consumimos es en Internet. Bueno, la diferencia es abismal. O sea, en grupos de edad de 15 a 24 años y de 25 a 34, es el 84%, su primera fuente de información son Internet, prensa digital, redes sociales. Esa es la situación, y en concreto, pues las redes sociales. Hay mucha brecha de edad, pero la realidad es esa. Y efectivamente, pues es un terreno maravilloso de fake news. Uno de los temas interesantísimos a nivel científico, donde observamos ese negacionismo y esa conspiración, que he tenido la suerte y la desgracia de estudiar bastante, es el tema del cambio climático. ¿Qué pasa? Que es un tema que cumple todas las, como todos los patrones, ¿no?, para que sea muy potente para el negacionismo de la ciencia. ¿Por qué? Porque tiene un componente muy ideológico. Al final, lo vemos, ¿no?, incluso a políticos como Trump y otros políticos de ultraderecha, ¿no?, defender las mentiras del cambio climático, defender el negacionismo, ¿no?, como diciendo, bueno, sí, mucho calentamiento global, pero está nevando. Es como, señor, por favor, lea un poco. Entonces, claro, como tiene un componente tan ideológico, es caldo de cultivo para el mayor de los negacionismos, ¿no? Aquí vemos un ejemplo clarísimo de negacionismo básico del cambio climático. Este hombre es un diputado chileno del Partido Liberal de ultraderecha de allí, y dice, no sé si veis bien la gráfica, pero dice: la temperatura del planeta en los últimos 485 millones de años, según un gráfico publicado en el Washington Post, ¿vale? 485 millones de años. Lo que te quiere demostrar, si lo veis al final, es como que estamos en un periodo de enfriamiento. Claro, te lo pone en una gráfica de 485 millones de años. Claro, lo que no te está diciendo es que nosotros, o sea, el ser humano existe y habita la Tierra en literalmente el último píxel de ese gráfico. ¿Y qué está pasando? Cuando vamos, a ver, no sé si lo tengo aquí, espera, luego lo pongo. Cuando vamos a un gráfico real de los últimos 100 y algo años, vemos la realidad. Nosotros estábamos en un periodo de estabilidad y de enfriamiento que tocaba ahora, que tenía que durar decenas de miles de años. Estábamos en un periodo de enfriamiento, pero cuando empezamos a quemar carbón a mansalva, lo que dicen los científicos, ¿no?, a principios del siglo XX, empezamos a ver un cambio en esa tendencia hasta donde estamos ahora. O sea, hemos roto ese periodo de estabilidad, que es lo que aquí detrás intentaba desmontar Crespo, Quantum Fracture, que decía: la civilización humana no está adaptada para un mundo de 30 grados, que es lo que las previsiones dicen de los científicos, si no estamos haciendo nada para frenarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que los bulos siempre suelen tener más recorrido, porque al final van a lo directo, van a la desinformación. En caso, el tuit original tiene 300.000 reproducciones y el de Crespo, aunque evidentemente tiene éxito, pues tiene la mitad, ¿no? Y evidentemente ya vemos los comentarios negacionistas. No es una sorpresa, el cambio climático es parte del planeta desde sus inicios. Eso no es una mentira, claro. Siempre ha habido cambios climáticos, pero ahora estábamos en un periodo de enfriamiento. Y por supuesto, todo el rollo conspiracionista de la élite, del climacuento, de más impuestos, de ir contra las megacorporaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ese caldo de cultivo que nos encontramos. Este gráfico también es muy interesante porque te muestra cómo realmente todas las afirmaciones, cuando te dicen: pero yo veo aquí nevar más que nunca. Claro, porque el cambio climático lo que hace es hacer extremos, hacer más extremos, ¿no?, el tiempo. Hay más situaciones de sequía, de desertificación, y también hay más situaciones de inundaciones, de nevadas, etcétera, etcétera. Pero es más fácil, evidentemente, desinformar. Otra técnica que se utiliza ahora mismo en la desinformación mucho, ahora relacionada con las redes sociales, es el tema de buscar supuestos expertos que afirmen tus ideas. Encontramos hasta supuestos científicos terraplanistas, en este caso es un negacionista del cambio climático, ¿no? Típicos vídeos que se viralizan por TikTok, que TikTok es la red social que consumen vuestros chavales más jóvenes que tengáis en la familia o en amigos, y es el mayor terreno. Yo también estoy todo el día en TikTok, y es un terreno de la desinformación que flipas. Yo a veces alucino con lo que hay por ahí. Y ves, te ponen a uno, ¿no? Juan Antonio de la Rica dice,
bueno, como veis, es un fan del CO2, ¿no? Dice que, pues eso, que es maravilloso y que, bueno, que alegría, ¿no? Que CO2 a punta pala. Cuando la realidad es que, o sea, tiene razón en que el CO2 es absolutamente necesario para mantener una temperatura estable en el planeta, si no viviríamos en un planeta inhabitable entre él y otros gases. Pero la cuestión es que estamos acumulando demasiado CO2 por la quema de combustibles fósiles y eso está desestabilizando el planeta. Una cosa no quita la otra. Pero luego cuando rascamos, ¿no? Y vemos quién hay detrás de ese negacionismo, vemos que esto es de su propia web, ¿eh? Digo, vale, será a lo mejor un especialista en el campo del CO2, ¿no? Un científico, pues no. Dice, trabajó en su juventud en campos tan dispares como la banca y organización de cooperativas de viviendas, luego en el periodismo del motor, y ha escrito 5 libros de gastronomía micológica, un fan de las setas. Y dice, pues eso, que de su interés por la naturaleza y los coches nació, pues, que haya escrito varios libros sobre el CO2. Y dice, señor, por favor, o sea, un fan de los coches y de las setas, y se le pone como un experto, ¿no? Quiero decir, él puede decir cualquier cosa. El problema es la gente que reproduce y viraliza esos contenidos, ¿no? Eso tiene relación con lo que vamos a hablar de lo de que si vivimos en un mundo de charlatanes. Las realidades son estas, ¿no? Que ya lo sabemos, ¿no? Sobre las expectativas si no hacemos nada en cuanto a la subida de la temperatura de la Tierra y lo que nos vamos a encontrar en los próximos 50 años, que es lo que dice la inmensísima mayoría de científicos del IPCC, que es que nos vamos a esperar, si no hacemos nada, una subida de 2,5 grados, 3 grados. Eso implicaría que el 30-60% de las especies se extinguieran, y que es lo esperable y que encima no hay evidencia de que podamos sobrevivir a un mundo en el que ha subido 3 grados la temperatura, porque imaginad que eso en ciertas zonas del mundo ahora mismo, como Arabia Saudí o la India, eso implicaría llegar a más de 50 grados de media. O sea, es un mundo, en ciertas zonas del mundo, completamente inhabitable. Esa es la realidad. Otra técnica que utiliza mucho el negacionismo es desviar la atención. Es decir, el problema que tenemos encima es el cambio climático, que bueno, lo que sabemos, ¿no? Que al final, si no hacemos nada, si no exigimos a las grandes empresas y corporaciones y gobiernos del mundo que hagan algo, la perspectiva son malas, pero lo que hace el negacionismo es, ¿quién es el culpable? Los chemtrails. ¿Sabéis los chemtrails? Nos están fumigando. Lo habréis oído. Todos tenéis seguro algún cuñado ahí suelto que lo defiende, si es que no falla. Pues esto, no sé si acordáis, pero en Semana Santa de este año hubo como mucha sequía, no llovía, estaban todos los embalses, sobre todo en Cataluña, muy bajos, y dio pie pues a que salieran todas las conspiraciones relacionadas con los chemtrails, ¿no? Las fumigaciones asesinas buscan exterminar a la población española, vaya veranito que nos estáis preparando, amén de los incendios, Ministerio de Fumigación y Geoingeniería, se lo ocurran, con los diseños y todo. Mira al cielo, sigues creyendo que son estelas de condensación y evidentemente la pobre EMET, o sea, tú entrabas a un tuit de la EMET, de la Agencia de Meteorología Española, y solo veías comentarios con insultos, amenazas a la EMET, llamándolo que de la élite, que iban a destruirles, etcétera, etcétera. O sea, dejad de ser cómplices de la fumigación y permitid que la naturaleza se muestre, y llovería. Llovería en condicional porque claro, no sabemos si va a llover. Y montones de comentarios de este estilo, ¿no? Entonces, realmente eso estaba pasando. Se desvía la atención de lo que realmente está pasando, que la sequía está provocada por el cambio climático, y le echas la culpa a unos supuestos gobiernos del mundo que están tirando no sé qué desde el cielo, que yo también pienso, todos vivimos bajo el mismo cielo, la élite y los plebeyos que somos todos nosotros, ¿no? Entonces, fumigarnos, estamos fumigando todos para no sé qué propósito, ¿no? En fin, entonces esa es la cuestión que tenemos ahora en las redes sociales. La cuestión del negacionismo, de la desinformación, va mucho más allá en cuestiones que afectan a la vida humana. Y es que la guerra también se está jugando en las redes sociales. Lo hemos visto ahora que tenemos 2 conflictos con mucho protagonismo en la actualidad, que es el de Rusia y Ucrania, y el de Palestina e Israel, y ahora mismo otros que están interviniendo. Es una maquinaria de propaganda increíble, donde la desinformación juega un papel estratégico, ¿no? Y es muchas veces prioritario. Lo hemos visto, el tema de Ucrania, una cosa espectacular por las redes sociales. Eso es un ejemplo del otro día. Claro, es que no está el vídeo, ¿no? Creo que es una captura, pero vamos. Son propagandistas pro Rusia, ¿no? Prorrusos, que acusan a Ucrania de mentir con el tema de los muertos, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, cuando estás muerto pero el viento te juega una mala pasada, porque supuestamente
como que se levantaba y se veía que realmente el muerto pues estaba vivo. Y le ponen ahí como un titular, ¿no? Y todo esto tiene 1,9 millones de reproducciones. O sea, casi 2 millones de personas han visto este tuit. Cuando la realidad es que esto era una manifestación del cambio climático precisamente, y que lo estaba cubriendo, claro, hablaba ucraniano, entonces juegan con eso, ¿no? Con que en España pues no entendemos ucraniano, y realmente estaba cubriendo la manifestación, que era una representación, evidentemente, ni siquiera tenía que ver con la guerra, para que veáis lo fácil que es, y encima ahora, con la inteligencia artificial aún más fácil, hacer falso algo para que parezca verdadero. Y bueno, evidentemente con el tema de Israel y Palestina, nada más empezó el conflicto, vimos que la maquinaria del Estado de Israel se puso pues en marcha para mentir y sacar propaganda de todo donde pudiera, ¿no? Eso lo vimos también muy intensamente. Bueno, vaya cambio, pero es que, claro, la coletilla era, bueno, total, todo está fatal, pero vamos a jugar, vamos a ver qué tal, cómo estáis de entrenados en detectar la desinformación. Vamos a poner algunos ejemplos bastante inocuos en cierta manera, ¿no? Relacionados sobre todo con la ciencia, a ver si detectamos, porque muchas veces eso, la desinformación es muy sutil, no solo es esto es mentira, esto es verdad, sino que a veces juegan una escala de grises. Así que vamos a ver, ¿vale? Pues voy a pedir que levantéis las manos si queréis que la noticia es desinformación o que no, ¿vale? Primera, un asteroide de casi 500 metros pasará muy cerca de la Tierra mañana. No sé si teníais algo que hacer mañana, pero a lo mejor se acaba el mundo. A ver, ¿quién cree que, bueno, que es verdad la noticia? ¿Y quién cree que es desinformación? Hombre, tenéis que opinar, ¿eh? No, os tenéis que mojar. Vale, unas manitas tímidas de desinformación. Pues sí, efectivamente, el clickbait también es desinformación, porque en este caso, ¿qué pasa? ¿Qué significa muy cerca? Hombre, claro, las distancias son relativas, ¿no? Pero claro, muy cerca son 2.000 millones de kilómetros, creo que era. No, perdón, 3,4 millones de kilómetros de la Tierra. Efectivamente, o sea, hay como un 0,0001% posibilidad de que ni siquiera roce la atmósfera. Y seguramente cuando si la rozara se desintegraría, porque era de pequeño tamaño. Pero eso, probadlo, haced, o sea, buscáis fin del mundo en noticias de Google, y es que todas las semanas hay montones de artículos relacionados con el fin del mundo, ya sea por un asteroide, por el cambio climático, etcétera, etcétera. El alarmismo, el clickbait relacionado con el miedo tiene un papel fundamental, y eso también es desinformación, y realmente los medios de comunicación en cierta manera están esclavos a esa cultura del click. Siguiente. 3 pacientes con parálisis vuelven a caminar con implantes eléctricos en la médula espinal. ¿Quién cree que es verdad? ¿Y quién cree que es desinformación? Vale. Menos manos. Está contento el perro. Esta es verdad. Mira, hay como ciertos parámetros que nos pueden decir si una noticia es fiable. La primera es el medio. En este caso es la agencia SINC, que es la agencia de medios científicos pues más importante de España. Entonces, y realmente que claro que la ciencia da buenas noticias, ¿no? En este caso, pues, sistema desarrollado por neurocientíficos suizos, que a 3 hombres les ha permitido con una lesión medular volver a caminar. Es una pasada, evidentemente. Hay que ser realista, y esto es una pasada, ¿no? O sea, la desinformación hubiera sido si milagro, ya se puede, ¿no? Ya se puede caminar aunque tengas lesión, ¿no? Para que lo dice 3 pacientes. No te vende ilusiones en vano. La Vía Láctea albergaría 4 civilizaciones hostiles dispuestas a destruirnos. A ver si acaba el mundo ya, ¿no? O sea, tantas amenazas, pues no sé. ¿Quién piensa que es verdad? Esa. ¿Tú quieres que acabe el mundo? Y es como ya, se acabó. ¿Y quién piensa que es desinformación? Vale, pues efectivamente esto lo consideramos desinformación. Es que me encanta esta noticia porque si rascas lo que hay detrás, en plan, ¿cómo que la Vía Láctea albergaría 4 civilizaciones hostiles? Busqué y esto resulta que es un experimento mental de un economista que dijo, a ver, ¿cuántas civilizaciones hostiles hay en la Tierra? Que no sé cómo calculó civilización hostil, pero bueno, y extrapoló a los supuestos planetas habitados que puede haber en la Vía Láctea por cercanía, probabilidad, condiciones, y dijo, pues 4. De esos 4 nos van a matar. Y ya está. Y entonces todos los medios sacando una noticia de ello, porque pues lo que hablábamos antes, lo del clickbait, el jugar con el miedo da muchísimo juego. Entonces, dicho esto, estáis bien capacitados más o menos para detectar la desinformación, pero luego es que tenemos
entra un nuevo jugador aquí, que es la inteligencia artificial, ¿no? Cuando pensábamos, bueno, tengo herramientas, puedo distinguir, tal, de repente habréis escuchado cosas o visto vídeos que decís, ¿esto está generado por inteligencia artificial? ¿Ahora yo qué hago ya? Es que ya no sé qué hacer. Y esa es la realidad. Y en cuanto a las imágenes también. 13 milisegundos es el tiempo que tarda nuestro cerebro en registrar una imagen, en que se le quede en el cerebro. Vamos a jugar otra vez. Vais a decirme si pensáis que una imagen está generada o no por inteligencia artificial. Vamos a ver cómo está la cosa ahora y si podemos o no distinguir, ¿vale? Hay un bichejo. Claro. ¿Quién cree que es una foto real? ¿Quién cree que está generada por inteligencia artificial? Vale, un 60-40. Es IA. Con el prompt macrofotografía de chinche de arce sobre hoja de palma. Joder, es que encima concreto, ¿eh? Chinche de arce. Muy realista. Mira, qué perro más majo. ¿Qué pensáis? ¿Quién piensa que es una foto real? ¿Y quién piensa que es IA? Vale, como lo habéis pillado, es real. Es un perrete bien vestido. Pero podría ser IA también, o sea, quiero decir, es irrelevante. Y claro, cuando vamos a este tipo de imágenes, hay veces, y se está utilizando también para dar ciertos mensajes, y también se utiliza, o no, para la desinformación, se puede utilizar, ¿no? Entonces, esta foto, una barca en el mar, el sol dándole, ¿qué pensáis? ¿Quién cree que es una foto real? ¿Quién cree que sí? Bien, muy bien, muy bien. Porque por las olas, me decían que las olas y cómo caía la luz, que no era 100% realista. Yo sinceramente no veo nada. Pero bueno, pues sí, le das el prompt de foto realista de una balsa de migrantes en el Mediterráneo y te saca este tipo de fotos. Imaginaos el nivel de realismo, ¿no? Y esto, una ciudad destruida por la guerra. ¿Quién piensa que es real? ¿Quién piensa que es IA? Aquí os he engañado. Es IA. Es totalmente realista, como veis. O sea, se podría hacer pasar por foto real y encima ahora con lo que estamos viendo, desgraciadamente en el mundo es totalmente creíble. Pero han puesto la foto real y le han pedido a la inteligencia artificial que la haga como si estuviera destruida, básicamente. En fin, esa es la situación en la que nos encontramos. Como he dicho, relacionado con la guerra también, y con mensajes ideológicos se puede hacer mucho daño con la inteligencia artificial. Pero no solo el único campo. El 97%, no sé si está alguna noticia, pero el 97% de las deepfakes, ¿sabe lo que es deepfake, no? Hacer pasar a alguien que está diciendo o haciendo algo sin que sea verdad. El 97% es pornografía, son sin el consentimiento de la persona, generalmente pública, pues haces pasarlo como si estuviera realizando actos sexuales. Hubo una noticia, se hizo muy famosa en Estados Unidos, puesto que un streamer se le pilló cambiando la imagen y en una página web tenía una compañera suya streamer, tenía un vídeo generado por deepfake de ella pues realizando actos sexuales. Entonces se enteró la streamer original, se montó un debate enorme, él salió a llorar pidiendo disculpas, pero bueno, me dan relativamente igual las disculpas, quiero decir, es muy preocupante y debería ser perseguido penalmente, yo creo, generar este tipo de contenido, porque al final es otra forma de agresión, de acoso en las redes sociales. En fin, también se utiliza para fraudes. No sé si estáis viendo noticias últimamente, pero salen casi todos los días también ya en España te llaman, es la voz de tu familiar, sobre todo a personas mayores, pidiéndole dinero, y realmente la han generado con inteligencia artificial. Porque como tú tengas una cuenta en la que subas algún vídeo o tu voz esté en internet, los estafadores ya pueden clonar tu voz y generar una estafa a un familiar tuyo o a tu banco, aunque bueno, ahora los bancos tienen más métodos de seguridad, pero en este caso le robaron 35 millones al jefe, haciéndose pasar por el jefe de una compañía. Ahora hay más herramientas, claro. La inteligencia artificial avanza, pero las herramientas para combatirla también. Pero claro, yo creo, en mi opinión, que no está yendo todo al mismo nivel. ¿Por qué? Porque la emoción de la IA está como arrasando cualquier forma como de oye, no habrá que ir un poco en paralelo, porque claro, la IA es una herramienta que no es ni buena ni mala objetivamente, sino que depende de cómo la utilices y depende para qué, ¿no? Entonces, yo creo que debería ir un poco a la par, sobre todo en los temas de recreación de vídeos. Buah, he visto una cosa más que me ha dado un terror.
ahora se está haciendo viral por TikTok y todas esas plataformas vídeos de bebés generados por inteligencia artificial. No sé si lo habéis visto por algún lado. Bueno, mejor que no. Claro, pero como bebés inocentes disfrazados, pasarela y tal, y yo, por favor, esto debería estar vetado. Quiero decir, me da igual que sea un vídeo inocente, pero seguramente rascas y es muy complicado poner el límite de cómo y por qué se va a utilizar eso. Entonces, es como que nos metemos en un terreno tan complejo porque hay tanto mal en el mundo, ¿no? Y tanta gente aprovechada que es complicado. Pero bueno, se están haciendo estudios, por ejemplo, detectar si un vídeo, que se pueda poner una etiqueta de que algo es inteligencia artificial, y lo detectan ¿por qué? Pues porque, mira, por ejemplo, aún la IA en el tema vídeos no ha podido imitar el flujo sanguíneo que va por la cara, por los ojos y por las manos. Entonces eso, hay herramientas que lo pueden detectar, pero claro, yo creo que esto es cuestión de meses hasta que la IA consiga imitar el flujo sanguíneo de la cara. Así es que realmente es como ir un paso por detrás, pero bueno, son herramientas que se están utilizando. Bueno, a mí, mi parte preferida, y es, viviremos en un mundo de charlatanes. Bueno, vivimos en la actualidad en un mundo de charlatanes. Quiero decir que al final, como hemos visto, el contenido que se viraliza, el contenido viralizable, muchas veces está falto de cualquier evidencia científica y que su objetivo es desinformar o la conspiración, etcétera, etcétera. El mundo es amplísimo, ¿eh? Tenemos desde influencers de moda, estilo de vida, etcétera. Hubo varios casos hace unos meses en los que recomendaron un medicamento que necesitaba como prescripción y lo recomendaban alegremente pagados por una marca privada, ¿no? Entonces hubo varias denuncias y yo creo que tuvieron que pagar una multa tanto la empresa como las influencers que alegremente recomendaban un medicamento así como así. Ahora se va a crear una ley de influencers como para controlar un poco, pero yo creo que los requisitos que han puesto son tan altos que hay muchísimas personas que no los cumplen. De hecho, las cumplen muy pocas personas en España porque implica tener unos ingresos de 300.000 euros, 1 millón de seguidores en una red social y no sé cuántos otros parámetros. Me parece que deberían ampliarlo, pero bueno. Luego tenemos otras influencers, ¿no? Diciendo desinformación científica aquí a punta pala. ¿Os acordáis? Un hit de pandemia fue que el agua deshidrata. Y luego era para vender unos zumos supuestamente con no sé qué producto que eso sí que te hidrataba, pero el agua, te han engañado, el agua deshidrata. Bueno, es que la pandemia nos dio momentos increíbles también. ¿Os acordáis del negacionismo? Es que soy fan. O sea, había gente que decía que la nieve no existe, que la nieve era mentira. Con todo el la Dana fue, ¿no? Dana fue en 2021 que nevó por todos los lados. Había gente cogiendo nieve de su balcón, quemándole diciendo, es plástico, nos están echando cosas, están fumigando, es todo mentira. Pero claro, eso sirvió a muchos divulgadores para explicar cómo funcionaba el proceso de combustión. Es decir, tú si pones directamente un mechero en una bola de nieve, normalmente lo que va a hacer es evaporarse directamente, sublimar, ¿no? Se llama, y por eso no notabas cayendo gotas, ¿no? Fue increíble la gente diciendo, es plástico, perro Sánchez nos está fumigando. Luego, evidentemente, tenemos gurús de la seducción que bueno, voy a pasar un poco porque quiero hablar de otras cosas, pero luego mencionaremos al top de hoy en día. ¿Y qué ocurre? Que muchos entrevistadores grandes de risillas, muchos entrevistadores supuestos, que claro, no son periodistas, dan voz a contenido sin ningún tipo de ojo crítico, quiero decir, no rebate ninguna afirmación, sino traen a la persona que más barbaridades a nivel científico y bueno, a nivel vital pueda decir, les dan un altavoz, se aseguran de que su contenido tiene millones de visualizaciones y ya está, y no se preocupan de nada más porque al final es lo que quieren, ¿no? El clic fácil y un contenido que la gente se entretenga. Eso ha causado que personajes como Carles Torá y Enrique se hagan muy virales, se hagan muy conocidos y que ganen muchísima pasta, porque antes, Carles Torá, antes de hacerse conocido, casi nadie, él tenía un grupo VIP solo para los verdaderos iluminados, tú tienes que pagar 99 euros al año para entrar al priorato de la verdad que se llama y conocer todas las verdades que la ciencia no te enseña. Antes no tenía, no sé si tenía 10 personas y después de toda la altavoz que le dieron, pues ha llegado a tener unas 170 personas dándole 99 euros al año, que eso calculaba que eran unos 35.000 euros al año, que se lleva solo de eso, después de vender sus maquinitas de Tesla, sus productos, etcétera, etcétera. Os acordaréis el famoso debate. Bueno, que no fue un debate, pero que realmente lo que hacemos
se intenta de mejor o peor manera que al menos haya algún momento que alguien le diga, oye, esto que estás diciendo no es así, aunque luego solo nos dé para memes. Mereció la pena. Me encanta este. Cuando no estudio para el examen de historia y me toca improvisar. El profesor pensando en ponerme el mayor suspenso de la historia. Brutal. O sea, la cantidad de memes increíbles que nos dio, o sea, mereció la pena, pero ¿cómo se le ocurre decir que el Imperio Romano fue en Kiev? Bueno, ha sido... Todavía no lo he superado. Luego mis padres cuando iban a recoger mis notas al colegio, no sé, increíble todo porque claro, estábamos todos alucinando. ¿Sirvió de algo o no ese encuentro? Hombre, sirvió para quien tenga pensamiento crítico ver un poco hacia dónde van los tiros y quién realmente es un estafador y no. Quien le quiera seguir, quien quiera seguir dando alas a este tipo de contenido lo seguirá haciendo, de hecho sigue yendo a entrevistas, ¿no? Pero al menos algo se tiene que combatir. Y bueno, luego mi mejor amigo Yados, ya lo conocemos. Bueno, en fin. Esto es un síntoma de la sociedad hoy en día realmente. Esto es muy complejo de analizar, ¿no? Pero, y daría para una charla entera, pero realmente él está dando unos mensajes muy claros a una gran masa de chavales muy, muy jóvenes, muchísimos de ellos menores, yo en la masterclass, ahora creo que tengo un vídeo, pero veía mucho chaval menor o muy joven de 18, 19, 20 años, perdidos que reciben unas indicaciones de no te drogues, no bebas, que obviamente hasta ahí no está mal, levántate a las 5 de la mañana, quítate la panza, deja de estudiar, que es lo más peligroso de todo, deja de estudiar, que solo te vas a hacer rico si sigues mis consejos y me pagas a mí tu buen dinero al mes, ¿no? Entonces, esto es un reflejo también del desprecio a todo el conocimiento de todas las ramas, ¿no? O sea, esta persona no tiene una formación, no estudia nada y promueve que los chavales muy jóvenes no estudien. Las consecuencias, aquí las vemos. Esto es de su máster, una de sus masterclass en las que estuve. Es un drama enorme, o sea, es un drama enorme realmente, la cantidad de chicos jovencísimos que están tan perdidos que no quieren, que no van a estudiar una carrera. Y mira, este chaval que tendrá 18 años, ojo a lo que dice, y él es un discípulo de Yados. Pues sí. Es preocupante, es preocupante la cantidad de chavales muy jóvenes, recomendándole a chavales más jóvenes que no estudien, que no hagan nada, que es toda una mentira, que como, claro, desacreditando la figura de un profesor, como qué sabrá él, ¿no? Mejor sigue a los que son millonarios gracias a ti, porque realmente, ¿por qué Yados y personajes como Yados, gurús, son ricos? Por enseñarle a otros cómo ser ricos. Nunca han ganado dinero con un negocio de verdad, no saben la fórmula del éxito, bueno sí, a base de vender humo y que los otros ganen dinero vendiendo humo. Entonces es una gran mentira piramidal que por un lado explotará y son chavales muy jóvenes a los que también el sistema les ha hecho unas promesas, ¿no? De estudia, tendrás un trabajo, podrás comprarte una casa, y nos están viendo, porque los millennials lo estamos comprobando, que la realidad es que no es así, que no podemos acceder a una vivienda, que no nos podemos independizar con menos de 35 años, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es consecuencia, culpa y causa del sistema, pero es una de las otras realidades, ¿no? Pero que es normal que ahora pensemos, madre mía, está todo hecho polvo. Y realmente es así, ¿no? O sea, pero en cuanto al contenido que vemos, realmente mucho se dice de que ahora no es todo un desastre la cantidad de contenido basura que hay, pero realmente antes había un solo canal de televisión en la que tú veías lo que veías, había muchas menos opciones y la realidad es que también había contenido de entretenimiento barato y podríamos decir basura, ¿no? O sea, eso siempre ha sido así. Lo que pasa que ahora las redes sociales son una ventana tan amplia y se da tanto margen para que contenidos de este estilo se hagan virales que puede que perdamos un poco el norte de decir es lo único que hay, pero la realidad es que hay muchísimo contenido buenísimo al que podéis, al que se puede seguir, al que se puede consumir y que tiene millones y millones de seguidores y consumidores también, desde arquitectura con Ter, que es una diosa, hasta hablando de biomedicina con la hiperactina, hasta apasionándote con la música con Jaime Altozano o con la física de Quantum Fracture. O sea, realmente hay opciones para todos los gustos. Incluso ahora se batalla mucho con el vamos a ponernos al nivel, bueno, un poco lo que hicimos en el encuentro cara a cara con Jordi Goel fue eso, pero hay mucho contenido que va también a contestar negacionistas, a contestar conspiracionistas y a un poco meterse en el barro. Y es que soy muy fan de
no sé si lo seguís, pero Farmacéutico Guille, si no os lo recomiendo, ¿vale? Y toda la época esta de COVID, antivacunas y todo esto, él contestaba comentarios de este estilo. Por ejemplo, aquí le dice uno: no queremos formar parte del experimento global, lo diga la OMS o tú. Y le contesta: ¿cómo? Enseñar un poco cómo funcionan los estudios clínicos y comentarle a esto. Y dice otro también: si somos tantos antivacunas es por algo. Y le contesta. Y es de una forma clásica y básica también meterse un poco en el meollo. Y claro, este contenido también es muy viralizable. En fin, como conclusión un poco, ¿no? Decimos, ¿somos capaces de adaptarnos a estos cambios? Bueno, para empezar, yo creo que saber lo que hay un poco nos posiciona ya en una situación de ventaja que al menos no nos venga toda la oleada sin saber qué nos vamos a encontrar, ¿no? Eso vamos a estar un poco más preparados. Pero es que es normal que pensemos, claro, ¿qué hacemos, no? ¿Tenemos las herramientas necesarias? Pues la herramienta necesaria es conocer, es crearte tu propio ecosistema digital, que es como he comentado, hay otros canales de todo tipo, crear un ecosistema sano, porque realmente vamos a favorecer el sesgo de confirmación y el algoritmo hacia nosotros y darle alas a eso, ¿no? Intentar, hombre, a mí también me hace gracia escuchar a Mr. Tartarea y toda esta gente, pero al menos no compartir, no retuitear, no tal, que yo soy la primera que peco de eso, pero intentar siempre apoyar el contenido proactivo, ¿no? En las redes sociales. Y siempre hay grandes gurús que dicen que va a acabar el mundo. Tenemos una mínima posibilidad de supervivencia. Otra vez el fin del mundo. Si no es la IA, es el cambio climático, es un meteorito o es una civilización alienígena que viene del planeta arturiano. Es increíble. También lo de vamos a acabar con el trabajo, etcétera, etcétera. Y que el cambio climático acabará con el mundo. Pero la realidad es que siempre ha habido alarmismo. A principios del siglo XX, cuando había todos los cableados, había noticias, con la electricidad que se puso en todas las ciudades y tal, eso a principios del siglo XX, había noticias por todos los lados de el fin del mundo va a llegar, no nos vamos a adaptar a esto, los cableados van a hacer que mueran muchísimas personas. Cuando se descubrieron las vacunas, también todo el mundo decía que iban a desaparecer, que íbamos a morir todos, que nos íbamos a convertir en vacas, porque como venía del bovino, claro, la vacuna, decía que íbamos todos a convertirnos en híbridos de vacas. Entonces, es el alarmismo por todos los lados que venga, yo creo que no es positivo. Y que todo tiene su parte realmente constructiva para el futuro. La IA, por ejemplo, se está viendo que se puede detectar meses antes de que se manifieste un cáncer con hasta 5 años de antelación. ¿Por qué? Porque ahí ya vemos tendencias que se pueden detectar con inteligencia artificial que pueden decirte, ojo, las probabilidades de que contraigas cáncer de aquí a 5 años son estas. Esto es una pasada. O realmente la unificación de la evidencia científica. Es algo con una asignatura pendiente en el mundo de la ciencia porque muchos estudios se pierden en la nada, sobre todo si salen negativos. Con una gran base de datos mundial, aunque bueno, esto requiere muchísima colaboración y abrir mucho el mundo de los estudios científicos, pero podría, con la inteligencia artificial, analizar la evidencia científica con algo y nos podríamos ahorrar mucho dinero y mucho tiempo de estudios científicos infructíferos. En fin, consejos básicos, pensarlo 2 veces antes de darle a retweet o algo, aunque os cuadre mucho, digo, esto seguro que es así, darle una segunda pensada o un segundo chequeo en otra fuente de información. Tenéis muchas como Maldita, por ejemplo, la web de Maldita, súper útil para cualquier cosa científica, para ver si tiene o no evidencia científica. Como siempre, pues este tipo de charlas, de jornadas que se hacen para mantenernos formados en los campos son necesarias, ayudar, porque la brecha también es mucha, tanto a los chavales muy jóvenes que todavía, como que claro, a ellos se le ha venido la oleada del mundo digital y no saben cómo moverse por ella, como a la gente también más mayor, que son más susceptibles de ser estafados en según qué ámbitos, ¿no? Y eso, controlar el alarmismo, que nunca es positivo. Así que, con un poco de pensamiento crítico, nuestro mejor amigo, con eso lograremos cosas. Gracias por la charla. Me he pasado mucho, vamos bien de tiempo. Pues entonces, si tenéis alguna cuestión, pregunta, comentario, estoy totalmente abierta a escuchar y contestar. Bien, por ahí. Empezamos por aquí el turno de preguntas. Gracias, te pillo más cerca. Hola. Hola. Me llamo Rafael. Sí. Para todas estas investigaciones científicas y farmacéuticas,
Creo que hay mucho interés comercial y interés muy económico. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto tenemos que aguantar que paguen los más pobres? Dices que se estudia mucho, que se olvida una parte de la sociedad en las investigaciones farmacéuticas. En las investigaciones farmacéuticas creo que se están olvidando algunas cosas. Están haciendo pruebas con niños y en sitios que no se deben ser así. Claro, lo de la ética, ¿no? Claro, en este tipo. No lo sé, la moral y la ética. Sí, esto va por muchos lados. También las enfermedades olvidadas, que también pasa, ¿no? Claro. Realmente la industria farmacéutica es un enorme negocio y eso conlleva lo que conlleva y por eso hay muchas enfermedades que no se estudian porque no son rentables, ¿no? Enfermedades raras y todo esto, pues pero claro, toda esta gente está completamente olvidada y se invierte mucho en las enfermedades crónicas porque es lo que da dinero al final, ¿no? No da dinero resolver una enfermedad, sino mantener y cronificarla. Y eso no es ser conspiranoico, es que el dinero es el dinero. Claro, la pasta es la pasta. Lo de también en países pobres hacer estudios menos éticos que aquí no se podría hacer, pues obviamente también pasa, ¿no? Como pasa con todo, como pasa con las grandes empresas como Inditex, ¿no? Que también tienen la mano de obra allí prácticamente esclavizada y desgraciadamente así es el mundo. Pensamos que el mundo de la ciencia debería ser, claro, una utopía, ¿no? Casi en la Tierra, porque al final el bien social es último y toda la sociedad, en principio, estamos concienciados, pero luego la realidad es que los políticos en campaña ni mencionan la ciencia, ni mencionan la investigación científica. Los científicos aquí en España están precarizados hasta unos niveles extremos, cobrando menos de 1.000 euros los doctorandos y las personas con becas de doctorado, que dices, si ese talento se va fuera, o sea, luego el dinero lo generan fuera, claro, o sea, realmente la ciencia es una inversión que luego es muy, muy rentable. Lo que pasa es que no tenemos esa conciencia aquí y todos nuestros talentos se van allá. Así que hay tantos problemas que no acabaríamos nunca. Pero bueno. Bueno, lo primero, muchas gracias porque creo que ha sido bastante interesante. Aparte de aislarnos y no leer nada y no mirar fotos y no mirar vídeo, ¿hay alguna forma de evitar que nos engañen una y otra vez? Lo que no es viable es, ¿cómo decirlo?, es confirmar todo lo que leemos con otra fuente. Eso no puede ser. No todo, todo es imposible. Yo siempre digo que lo que se vaya a incorporar a nuestro sistema de creencias o que luego vayamos a hablar de ello y tal, eso sí, porque claro, entonces sí que es muy fácil que propaguemos algo que a lo mejor no es cierto si no lo chequeamos, pero a mí me pasa constantemente, o sea, de tener una conversación y decir, sí, ¿por qué he leído esto? Y que me digan, esto seguro que es verdad, y digo, pues tienes razón, voy a chequearlo, y resultaba que no era cierto. O sea, es que nos pasa a todos, y yo sé que la charla no tiene como una parte de soluciones, porque es que no lo hay. O sea, realmente yo pienso que es muy complicado en el mundo que nos ha tocado vivir y que no hay una solución mágica, pero que sí que es verdad que yo tiendo a ser escéptica, descreída, por así decir, no creerme en nada, o sea, bueno, depende del campo, ¿no? De los políticos obviamente nada, de la ciencia, o sea, de los medios que evidentemente reciba evidencia científica, pues si las fuentes son fiables sí, y del resto pues voy a ir a chequear la información cuando tenga tiempo, pero tienes razón que hacemos así y no sé cuántas informaciones o cuántos titulares vemos en un minuto, un montón, es imposible comprobarlo todo, pero algo que sí que te parezca importante y que seguramente luego vayas a compartir con otras personas, al menos pararte a clicar más fuera del titular y todo lo que pasa. Claro, hay un fenómeno también que por eso cada vez menos, esto es un fenómeno que está ocurriendo, menos gente se presta a hacer entrevistas por escrito. Y es porque luego los medios sacan de titular algo que normalmente está descontextualizado. Y me ha pasado que antes de, hostia, pero qué gilipollez ha dicho, leo la entrevista y digo, hombre, claro, en este contexto lo entiendo. Entonces cada vez más muchos famosos, gente muy famosa, se niega a dar entrevistas por escrito porque pasa lo que pasa, que como es del clic fácil van a coger la frase corta más descontextualizada que tienen y ponértela de titular. A mí me pasó al principio de todo, cuando yo era joven y naif, hice una entrevista, creo que era para, yo diría que era para El País, pero no me acuerdo exactamente. Y claro, comentaban por esa época como no había muchas mujeres divulgadoras científicas, es verdad que claro, pues éramos muy pocas y entonces pues
me preguntó por el tema y dije, sí, claro, antes había muchos hombres, no sé cómo lo dije, pero vamos, una frase muy larga, titular: hasta que llegué yo, la ciencia estaba, la divulgación estaba monopolizada por hombres, como si yo, claro, como si le estuviera echando, claro, que yo agradecía a mis compañeros por abrirnos el camino a todos, y yo simplemente decía que yo era una más y que ojalá vinieran más mujeres que nos sobrepasaran a nosotras, hombre, y que eso era una maravilla. Y el titular me dejaba fatal, hubo cientos de tweets de, claro, que gente que no se había leído el artículo entero, y yo, última vez que hago una entrevista, y no he hecho muchas más, o sea, al menos grandes, en medios grandes, suelo ser bastante reticente por eso precisamente. Así que es una desgracia, pero es así. Por aquí tenemos otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Soy Raquel. Hola. Nada, no iría un poco también por la vía por la que ha comentado él, el hecho de, por ejemplo, yo que soy persona con padres octogenarios con acceso a internet, el hecho de cómo haces un cribado de lo que les llega. Te lo digo porque trabajo en un hospital donde en el servicio de radiología, y la semana pasada un montón de pacientes se negaron a hacerse la mamografía rutinaria porque les había llegado información de que era la propia mamografía la que reproducía el cáncer de mama. Entonces, ¿cómo cortas eso? Claro, es que encima mucho de ese contenido que le llega a las personas mayores suele ser o por Facebook o por WhatsApp, como un reenviado. Esto que en pandemia pasaba mucho, que te enviaban audios supuestas doctoras, médicos, enfermeras. Sí, soy enfermera en el hospital tal, me están diciendo que realmente aquí está pasando esto y que es todo mentira lo que están contando. Y claro, y ponía el reenviado muchas veces. Y yo, pero a ver, claro, o sea, quiero decir, esto cómo vamos a la fuente, cómo sabemos que realmente es enfermera y que lo que está contando. Entonces, hay un peligro, claro, mayor, porque normalmente el contenido que le llega a ellos y que se difunde es casi imposible de rastrear. Son o textos que se pasan y se reenvían por WhatsApp, o grupos de Facebook. Yo sí que, o sea, yo eso se lo detecté a mi abuela hace unos meses, porque me soltó una frase que digo, abuela, a ver, enséñame el Facebook, porque me dijo, bueno, porque mi abuela es muy de izquierdas, pero dice, dice, no, pero es que todos los inmigrantes vienen y les dan 100 euros y un paquete de tabaco. Yo, a ver, abuela, ¿eso dónde las leí? Dice, pues en el Facebook. Y yo, a ver, y resulta que ella había entrado, porque ya tiene ahí sus cosas, había entrado en un grupo de, yo qué sé, de gente en apoyo a no sé qué jueza, y de ahí le había derivado a un grupo de apoyo a Vox. Y yo, abuela, vamos a ver, ¿tú quieres estar aquí voluntariamente? Y dice, no, tal, no sé qué. Yo, vale, pues entonces sigue grupos que voluntariamente quieras estar ahí, ¿no? Eso te digo, por eso es muy delicado ese tema, en el sentido de que a veces echar un ojo o preguntarles de dónde lo han leído, y al menos los mínimos, porque claro, no le puedes exigir lo mismo a personas que conocemos, entendemos el mundo digital, que a una persona octogenaria, que no le puedes decir, pero tienes que consultar otra fuente, tal. Lo que le puedes decir, abuela, o a la persona que sea, que el link que clique sea uno de los medios que conoces, y si no, no te fíes de nada porque hay mucho engaño, y ya está. Mejor que no se crea nada que se lo crea todo, pero sí, es muy peligroso y muy difícil de rastrear ese contenido. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas noches. Primero, felicitarte por tus contenidos. Gracias. Eres cabecera con Coffee Break, qué guay. Y yo estoy preocupado, discúlpame, con el negacionismo climático. Pero quizá lo estoy reduciendo al absurdo, pero he llegado a la conclusión que realmente el 90% de los negacionistas climáticos no es que sean negacionistas, es que les da igual. Claro, la indiferencia climática. ¿No sería mejor atacarlo o desenmascararlo por ahí? Oye, no, sí, te entiendo, a ti te da igual, vale, ya está, no me interesa. Gracias. Pues sí, es muy interesante la perspectiva, y por eso te digo que realmente el negacionismo climático tiene mucho de ideología y de política, por quien lo defiende. O sea, lo vemos, también aquí en particular, lo que pasa que tampoco en España es más delicado, pero sí que hemos visto representantes de algunos partidos diciendo que realmente pues que el cambio climático no es culpa del hombre y que esto ha pasado siempre y que por tanto no hay que tomar ninguna medida, pero realmente es una excusa. Ese negacionismo, es como tú dices, es una excusa. O sea, lo dicen, pero realmente lo que quieren decir es, lo que no queremos que haya ninguna medida, porque no queremos perjudicar a grandes empresas petroleras, etcétera, etcétera, porque priorizamos el beneficio y la riqueza de las macroempresas pues al futuro del planeta, que claro, como es algo tan ambiguo, ¿no? Al futuro de la humanidad, pues bueno, sí, recicla, dúchate. Claro, es que mientras te dicen que recicles y que te duches 5 minutos, luego son 100 empresas del mundo las que emiten el 70% del CO2 a la atmósfera. Es que es muy fuerte. Es que es como
Y eso hay interés por todos los lados, izquierda, derecha, me da igual. Como que te dicen a ti, no, cosas que tienes que hacer como individuo. Hombre, lo que tengo que hacer como individuo es exigir que se pongan medidas para que las grandes contaminantes del mundo controlen lo que contaminan precisamente y cambien y deriven a energías renovables, etcétera, etcétera. Pero eso obviamente cuesta mucho más, es mucho más complicado conseguir acuerdos mundiales, por lo tanto es mucho más fácil decirte a ti, simple mortal, que te duches en 5 minutos o que no vayas en coche al trabajo, ¿no? Pero dices, hombre, si me cuesta 50 minutos ir en transporte público o 10 en coche, voy a ser yo culpable de la contaminación de la emisión de CO2 a la atmósfera. Hombre, pues pongamos mayores recursos a lo que toca, ¿no? Pero bueno, eso también es algo que daría aquí para mucho. Vamos con la última pregunta. Vale. Hola. Hola. Yo te sigo desde hace un montón porque me llamó la atención que eras periodista y en aquel momento yo estaba estudiando periodismo y te quería preguntar qué sensación tuviste tú durante la carrera, porque yo sí recuerdo que nos empezaron a hablar acerca de clickbait, fake news, inteligencia artificial y como que nos querían prevenir mucho, pero la realidad es que cuando entras a una redacción, obviamente el medio no te está obligando a que mientas, pero te exigen un volumen de trabajo, sobre todo en medios online, que es súper difícil no caer en el clickbait, poder verificar las fuentes siempre y no sé, que yo por ejemplo en la experiencia que tuve yo en la universidad y luego en el trabajo, no sé si tú has tenido contacto con el mundo del periodismo tradicional o si en la carrera ya notaste algo que tú dijiste, bueno, esto no me cuadra mucho, no sé. Yo creo que en la carrera, claro, no son tan transparentes con lo que luego te vas a encontrar en una redacción, pero trabajando en redacción, que yo al principio sí que trabajé, luego te das cuenta de la realidad que hay. Y es pocos trabajadores, mal pagados, teniendo que hacer una cantidad de artículos diarios que te hace imposible profundizar en temas. Y, por ejemplo, en concreto temas científicos requieren una profundidad extra que luego hace que no cometas errores. Entonces, claro, realmente la culpa no es del periodista de que haga un titular engañoso, por así decir, o que el contenido no sea 100% verídico y fiable, sino realmente es el sistema precario de los medios de comunicación en general que hace que... perdón. Que hace que... sí, pero que es... Bueno, pero que es terrible, o sea, es la situación en la que vivimos y realmente hace que pobres periodistas precarizados estén haciendo contenido como si fuera churros y literalmente estropeando la profesión como tal, ¿no? Porque ya no se paga antes había periodistas de investigación pagados en las redacciones que le podían dedicar más tiempo a algunos artículos, ahora eso se ha prácticamente diezmados porque no hay dinero, porque no se venden periódicos casi en papel y la publicidad en internet es mucho más barata, la gente lo queremos o lo queremos todo gratis y eso, claro, no puede ser así, entonces eso ha hecho que se precarice este mundo de una manera brutal con las consecuencias que vemos. Entonces hay que atinar el foco y ver que el problema es el sistema, no el trabajador periodista. Voy a acabar con un pequeño comentario para acabar esto con humor que acababa ahí como muy con el periodismo. Y yo fui protagonista de una fake news, un bulo, que es muy divertido, porque OK Diario hace como un par de años me sacó una noticia que era, no sé qué, la gata de Rodinger defiende el incesto y la vida animal por encima de la humana. ¡Wow! Increíble, a tope, ¿no? A tope con eso. O sea, lo segundo es verdad, bueno, depende. Pero no. Y todo esto fue porque sacaron de contexto, yo di una charla TED en 2018, 19, no me acuerdo, y yo reproducía un experimento científico de un psicólogo en el que, para ver cómo funciona nuestro cerebro, ponía un ejemplo de una relación entre dos hermanos, para ver cómo eso funcionaba del rechazo automático y tal. Y cortaron el clip para solo poner que yo estuviera defendiendo que dos hermanos tuvieran relaciones, lo pusieron ahí en la noticia y luego sacaron un tuit mío que yo le decía, creo que era a Lucía Echevarría o no sé quién, una escritora, yo le decía que yo ponía a mis perros por encima como prioridad de la mayoría de personas, lo cual es normal porque mis perros son mi familia, claro, entonces lo pusieron en titular. Increíble, bueno, ha sido el momento más alto de mi carrera y a partir de ella solo podía ir hacia abajo. Nada, solo era eso. Solo era ese apunte. Pues, sin más, yo creo que ya llega el momento de que vayamos cortando. Darte las gracias sobre todo a ti, Rocío, por haber venido. Me gustaría que le diéramos un fuerte aplauso. Gracias.
Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.